Cuando miro tu rostro, me lleno de tanto amor y gratitud por ti. Agradezco a Dios. Gracias a Dios por tu rol en la familia de la iglesia. Gracias a Dios por lo que hará por ti, a través, para ti, por ti y en ti, en los años y décadas futuros. Te he dicho últimamente que los amo. Bien, hoy comenzamos la serie que analiza el estilo más importante de caminar. El caminar por fe. Mira tus notas, la Biblia dice en 2 de Corintios 5, 6 y 7, por eso mantenemos siempre la confianza. Y vivimos y confiamos por fe, no por vista. Mantenemos la confianza porque vivimos por fe, no por vista. En las próximas semanas veremos cuál es la aventura de caminar por fe. Hoy veremos cómo aprender a caminar por fe. Y si quieres aprender a caminar por fe, debes ir a Hebreos 11, que es un capítulo sobre la fe en la Biblia. El salón de la fama para héroes de la fe. Bien, ¿cuán importante es aprender lo que hablaremos las próximas semanas? ¿Cuán importante es aprender a caminar por fe? Ve el verso en las notas, Hebreos 11, 6. Veámoslo en voz alta. En realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice lo que no es de fe es pecado. La Biblia dice el justo debe vivir por fe. La Biblia dice según tu fe se te hará a ti. La Biblia dice sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos han agradado a Dios hoy? ¿Cuántas cosas hiciste con fe? Si no lo hiciste con fe, no agradaste a Dios. Bien, hoy invité a Andy y a Stacy Wood, el nuevo pastor principal. Aplausos para Andy Wood. Bien, bien. ¿Y qué semana tuvimos? El domingo tuvimos la clase 101, que y yo enseñamos en el campus de Lake Forest. Más de 2,000 personas vinieron. Andy y Stacy en primera fila han firmado la membresía. Son miembros oficiales de la iglesia Saddleback. Muy bien. Y hoy despedí a Andy y Stacy unirse a Kay y a mí en una conversación sobre caminar por fe, sobre lo que es vivir por fe, porque quiero que oigan sus historias. En los años que estuvieron en la iglesia EDCO, 14 años. No son novatos, no son nuevos, caminando por fe. La misma fe que te ha sostenido, nos ha sostenido a Kay y a mí, a ellos también por muchos años, y así tendremos una conversación. Así es una conversación sobre 7 facetas de la fe. La fe es como un diamante, y la ves desde diferentes ángulos, y te di 7 de esos ángulos. Caminar por fe se expresa de 7 formas. Bien, escríbelas. Número 1. Caminar por fe es creer cuando no lo veo. Creer cuando no lo veo. Hebreos 11, verso 1, dice así. Tener fe es estar seguro de lo que se espera. Es estar convencido de lo que no se ve. Ahora, ¿has oído la expresión ¿lo creeré cuando lo vea? ¿La has oído? ¿Lo creeré cuando lo vea? Bueno, lo opuesto es la verdad. Podré verlo cuando lo crea. Algunas cosas hay que creerlas antes de poder verlas. Y hay que creerlas para verlas. La fe es visualizar el futuro, en el presente. Fe es ver algo anticipado. Fe es imaginar algo antes de que sea realidad. Ahora, si fueras un arquitecto diseñando un edificio, o un artista creando una obra nueva, o un atleta compitiendo para ganar algún premio, o un científico llevando gente a la luna, no importa lo que hagas, debes creer que es posible antes de que suceda. Wernher von Braun, quien era un cristiano,
y el padre de la era espacial moderna, fue el inventor del cohete espacial. Wernher von Braun dijo: nunca ha habido ningún gran logro en la historia sin fe. La fe es creerlo aún antes de verlo. Hace 43 años, en junio de 1979, Dios puso el sueño de esta iglesia Saddleback en mi corazón, en Fort Worth, Texas. Ahora, no tuvimos la primera reunión hasta 6 meses después, pero lo creí por 6 meses antes de verlo. Yo creí. La iglesia nació en mi corazón 6 meses antes de ver una señal visible. Y la fe convierte sueños en realidad. Andy, háblame de eso. Sí, pensaba en la iglesia con propósito y recordaba, me lo has oído Sí, decir muchas veces, pero yo vívidamente recuerdo leer las declaraciones que sí, escribiste para esta iglesia y que fuimos benefactores de tu obediencia y respuesta a esa visión. Me parece que tú decir sí a Dios influyó en mi vida y ahora sí. doy un paso al frente. Poco Pero sabías. poco sabía yo a los 21 años Sí, y esa inspiración fue el comienzo de la Iglesia Eco que iniciamos en el área de la sí, Bahía. Y cuando iniciamos la conversación, muchos del staff y de la iglesia recuerdan a un tipo llamado Doug sí. Slable, quien estuvo en el staff hace años. Y preguntó, ¿desde cuándo tienes esta visión en tu corazón? Dije, ha sido así desde que tengo 21 Sí. años. Y le dije, te enviaré algo que escribí cuando tenía 21 años. Wow. Así que se lo Vaya. envié, pero la visión nació en Fort Worth, Sí, Texas también. exactamente. En un tiempo de ayuno y oración, y cuando Dios nos dio esa visión, comenzamos a ir al área de la bahía y sabíamos en ese punto que era la zona con menos iglesias de toda Norteamérica. Sí, Y había unas personas que habían plantado iglesias, había pastores y se juntaron. Y alguien me dijo una vez que cuando tratas de aprender debes ir y oír a la gente del grupo de iglesias, los que batallaron, puedes aprender de todos. sí. Tuvimos esta conversación en una sala y dijeron, ¿cuál es tu visión? Así que respondí, soñamos con una iglesia donde los que están lejos puedan venir y sus vidas sean cambiadas. Soñamos con una iglesia étnicamente diversa. Soñamos que llegue a la próxima generación y seguí con todo lo que Dios puso en mí. Y al final de eso, todos se miraron y respiraron y dijeron, bien, te diré razones por las que eso no pasará. Y dijeron, bien, esa área es muy cara y es muy diversa y está separada. Siguieron y siguieron y siguieron. Y esa noche yo volví y oré, bien, Dios, mándanos a Atlanta o a Dallas o a otro sitio, no a esa área. Y en ese tiempo tuve una clara indicación del Espíritu y Dios en mi mente trajo la historia de Josué y Caleb. Ujú. Y lo que sentí como un susurro de Dios se convirtió en un axioma o en un Sí, mantra para mi vida. Sentí que Dios dijo en ese momento, Andy, quiero que seas un Josué, sí. quiero que seas un Caleb para esta región. Ujú. Y cuando llegamos a la bahía, aún no conseguíamos verlo, pero sabíamos que era posible con Dios. Y a menudo creo que lo que pasa en la mente con la fe es que nos concentramos en nosotros en vez de concentrarnos en la capacidad de Dios. Y algo cambia cuando puedo empezar a ver a Dios. Dios es poderoso y por su voz ha hecho que las cosas Sí, existan. Parte de la fe es poder ver al futuro y decir, Dios puede crearlo, sé que puede, sí. y voy a caminar en esa dirección. Amén. Amén. La fe es creer cuando no lo veo. Creer cuando no lo veo. Y dejas, como Andy dijo, que dejas que el tamaño de tu Dios determine el tamaño de tu meta. Número 2. Lo segundo, que es caminar por fe. Caminar por fe es obedecer a Dios cuando no lo entiendo. Es fácil obedecer a Dios cuando lo entiendes y tiene sentido. Pero la fe es obedecer a Dios cuando no entiendo y no tiene sentido. En Hebreos capítulo 11, Dios da 3 ejemplos. Noé, Abraham y los hijos de Israel, quienes creían cuando no lo veían y quienes obedecían cuando no lo entendían. Bien, mira estos versos. Hebreos 11:7 dice así.
Por fe, fue por fe, que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio. En obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca habían sucedido. Muchos no saben de que antes del diluvio, la Biblia dice que no había llovido en la tierra. Cuando Dios dijo, habrá un diluvio, Noé dijo, ¿qué es eso? Nunca había llovido. La Biblia dice que una niebla surgió de la tierra. Bien, ¿qué si Dios te dijera, enviaré un diluvio que nunca has visto, llenaré el mundo de agua y empezaré de nuevo contigo? ¿Le creerías? ¿Le creerías? Imagina las preguntas de Noé y sus dudas. No tenía sentido porque no había llovido. Pero Noé obedeció sin preguntas. Y sabes, estábamos aquí gracias a la fe de él. Sí, cierto. Sin la fe de Noé, no estaríamos respirando ahora. Segundo ejemplo, en Hebreos 11, Abraham. El verso 8 dice así, Hebreos 11:8. Fue por la fe que Abraham obedeció. Noé obedeció, Abraham también, cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Bien, esta es la razón por la que fue un salto de fe. Abraham tenía 75 años. No era un muchachito. De hecho, era muy rico. Y tenía que mover a su familia, sus rebaños, sus cosechas, sus parientes, todos los que estaban con él. Abraham tenía 75 años cuando la aventura de caminar por fe comenzó para él. Nunca es tarde para caminar por fe. Y no se quejó, no se demoró. Él solo empacó todo y no se preparó para la seguridad, sino para la inseguridad social. Ujú. Fue por fe que Dios no le dijo los detalles. Abraham dijo, ¿a dónde voy? Confía en mí. ¿En cuánto tiempo llegaré allí? Confía en mí. ¿Cómo sabré cuándo llegue? Ya te diré. Confía en mí. El resultado, porque él obedeció, al igual que Noé, y estamos aquí, Abraham no obedeció y se convirtió en el padre de Israel. Obedecer a menudo implica riesgo. Un tercer ejemplo de Hebreos 11 son los israelitas dejando la esclavitud en Egipto. El versículo 29 dice así. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó caminando, y Sierra atravesó caminando por fe. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó caminando el Mar Rojo como si estuviera pisando y caminando por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Y eso es caminar por fe. Escucha bien. Cada vez que Dios te pida hacer algo, será una prueba de fe. Sí. Cada vez que Dios te pida hacer algo, Él dice, ¿creerás en tus sentimientos o en mí? ¿Creerás lo que te digo o lo que el mundo dice? ¿Creerás mis promesas o creerás en tus miedos? ¿En quién confiaré? ¿En Dios o en mis sentimientos? ¿Recuerdas cuando eras niño? Tus padres a veces insistían en que hicieras algo que no tenía sentido. ¿Alguien se acuerda? Sí. Bien. Era una prueba de confianza en ellos. Decían, hazlo, y tú decías, ¿por qué? Porque yo, ¿qué? Lo Lo digo. digo. Lo digo, no te lo explicaron. Solo soy tu padre y harás lo que te diga. Dios no te debe una explicación por todo lo que te pide hacer. A menudo nos pide lo imposible. A menudo pide que tengamos más fe. A veces Dios pide hacer algo que no tiene sentido. Pero si obedeces, te bendecirá. Por otro lado, si desobedeces, ¿qué pasa? Te pierdes las bendiciones de Dios. Yo tiemblo al pensar las bendiciones que habría perdido por no obedecer a Dios y que no hubiera obedecido. Y tiemblo al pensar en llegar al cielo y ver lo que podría haber tenido que haber obedecido si no hubiera desobedecido. Chicos, hablemos de esto. ¿Bien? Sí. Stacy, ¿quieres hablar? Sí, sí. Creo que para mí este viaje de aceptar venir a Saddleback ha sido
cuestión de confiar y ujú. obedecer. A veces crees estar en medio del plan de Dios para ti y su voluntad y que eres obediente. Cuando de pronto hay un gran cambio de dirección, un desvío en el camino y pues lo que más quiero en mi vida es obedecer a Dios, confiar en Dios. Pero creí saber cómo sería por los siguientes 40 años de mi vida y en el área de la bahía creímos que era ahí donde Dios quería que diéramos toda nuestra vida, que nacieran varias iglesias ahí. Y aún nos importa mucho la bahía. Pero en marzo empezó a quedar claro que quizá Dios quería algo diferente. Y yo no entendía en absoluto, pero ¿por qué? ¿Por qué querría Él redirigirnos así si teníamos una misión tan fuerte ahí? Y fue muy confuso para mí. Fue como un doloroso acto de entrega de la idea del futuro que yo tenía. Pero yo me aferré a los viejos himnos. Crecí en la casa de un pastor bautista del sur, así que conozco algunos viejos himnos, como el de Confía y obedece. Pues no hay otra manera de ser feliz en Jesús. Sí. Confía y obedece. Sí. Y sabía muy bien que si este era el acto de obediencia, si este era el acto de entrega, entonces este iba a ser el camino de la alegría y el gozo. Y aunque tratara de quedarme en la vieja senda, viviendo en obediencia, o lo que yo veía como obediencia, ese no sería el camino del gozo que Dios quería para mi vida, porque el gozo se encuentra al confiar y al obedecer, aunque no tenga sentido para mí. Y no hace falta, como dijo el pastor Rick, no tenemos que entender. Él no nos debe una explicación. Pero igual damos el paso, un paso a la vez. Su palabra es una lámpara a nuestros pies y seguimos caminando. Ahí encontramos paz y encontramos gozo. Aún en el dolor o en la adversidad, es en la obediencia y el confiar que surge la experiencia de la paz y el favor de Dios en nuestras Sí. vidas. Así es. Kate, háblanos de eso. Pues pensaba, hay dos cosas en que pensaba, pero también recordaba, Stacy, cómo has hablado. Te oí hablar sobre María, Sí. la Madre de Jesús. Es muy importante para ti como modelo de entrega. Me encanta que escuché la canción recientemente y cuando la oí me hizo pensar en ti, porque dices conmovida cómo María, con su fe, te inspiró a ti en muchos Cierto. momentos, pero particularmente con esta decisión. Así es. Solo Sí, bueno, ¿conocen la historia de que Gabriel el arcángel vino a María y solo interrumpió su vida? Y ella creía saber cómo sería su vida al crecer en Nazaret, como una joven judía. Y Gabriel intervino en su vida ese día y dijo, en realidad, este es el plan de Dios para ti. Y en cierta forma vemos eso y pensamos, ¡guau! Es sorprendente, eres la mujer de entre todas que será la madre del Mesías. ¡Qué genial es eso! Pero, por otro lado, es un llamado difícil. Y cómo completamente la interrumpe y deshace los planes que ella tenía para su vida. Lo que me habló tanto en ese pasaje fue su respuesta a Gabriel en el momento, que solo dijo, soy la sierva del Señor, que se haga en mí como has dicho. Y creo que cuando eres cristiano, cuando realmente buscas a Dios, esa tiene que ser nuestra postura, decir, lo que sea que digas, que se haga en mí como has dicho, confiaré en ti, mereces mi confianza. Ujú. cuando te oí contar esa historia, hizo mucho eco en mí porque María ha sido muy importante para mí en mi propio viaje de entrega. Se me ocurren un par de veces cuando... Oye, ¿Recuerdas la un primera? minuto. Le pregunté a Kay una vez, ¿recuerdas alguna vez haber obedecido a Dios sin que tuviera sentido? Y dijo, Cuando me pediste matrimonio. eso es verdad. Eso es verdad. Y eso es lo que iba a decir. Sabía que eso venía. Porque no estaba enamorada ¿Sí? de él. Me gustaba, era muy atento y atractivo y todo eso, pero no estaba Cuéntame enamorada más. de él. Y habíamos salido solo una vez.
Muchos lo Sí. saben. Habíamos salido una vez y estudiábamos en el mismo lugar, así que nos conocíamos Sí. más o menos. Luego me invitó, salimos una vez. 8 días después me pide que me case con Previo a él. la segunda cita. Sí, y yo recuerdo que oré y dije, fue la primera vez en toda mi vida, recuerdo que fue un momento, ante todo, de pánico. Y solté esta oración. ¿Qué debo decir a este vehemente joven que me ha pedido matrimonio? Y Dios dijo, di sí, y yo te haré amarle. Y a los 19, con mi, ya saben, madura comprensión de la vida, la voluntad de Dios, el matrimonio, el amor, dije que sí. Le dije sí a él y confié que Dios me haría sentir porque no lo amaba. No fue como en una película con campanas sonando y, yo no sé, ángeles tocándome el hombro, no sé, no hubo nada de eso. Pero oí la voz clara de Dios y no tenía sentido. Y practicar ese sí, claro que fue algo bueno, luego de 47 años, pero fue una enorme prueba para Así mí es. de obediencia sin entender. El otro momento que empecé a mencionar, que recordé cuando hablaste de María, fue cuando Dios me llamó a ser defensora de personas con VIH y SIDA y de huérfanos y niños vulnerables en Sí. 2003. No tenía ningún sentido. Sí. Soy una mujer blanca con una minivan. No tengo un grado médico ni conocimientos, qué sé yo de esta enfermedad global, qué sé yo de millones de huérfanos y niños vulnerables. Nada. Sí. No tenía ningún sentido. Pero esta fue la segunda vez en mi vida que fue muy claro. Que Dios me llamó, se estaba moviendo, interrumpiendo, y fue María, la madre de Jesús, su ejemplo de entrega, que me dio el valor de decirle sí a Dios. Y una vez más fue sin entender. Cuando me contaste tu historia pensé, ¡ay, me encanta, te amo, me encanta! Me encanta que amemos a María, es genial. Tu turno. El punto es el siguiente, es que si no obedeces cuando Dios te dice que hagas algo sin sentido, te perderás una gran bendición, como casarte con Reed Warren. Así es. Así es, lo sabes, cariño. Sigamos. Caminar por fe significa creer cuando no lo veo. Significa obedecer cuando no le entiendo. Número 3. Caminar por la fe significa persistir cuando no tengo ganas. Sí. Persistir cuando no quiero. ¿Sabes? Nuestra cultura se basa tanto en emociones. Todo se mueve por emociones. Si quiero, lo hago. Si no quiero, no lo hago. Si se siente bien, hazlo. Basa tu vida en los sentimientos. Vive por las emociones. Si se siente bien, hazlo. El problema de esa filosofía es que los sentimientos no son confiables. Los sentimientos mienten. Te mientes a ti mismo más que a cualquier otra persona. La Biblia dice engañoso es el corazón más que todas las cosas. Yo me miento a mí mismo más que a cualquier otra persona en la vida. Pero esto implica que si vivo por los sentimientos, viviré manipulado por mi humor por toda mi vida. Les voy a confesar algo ahora. No siempre quiero ser amable con todos. No siempre quiero abrazar a todos. No siempre quiero ser altruista. No siempre quiero ayudar a mi esposa e hijos. No digas nada, amor. Y esto les sorprenderá. No siempre quiero leer la Biblia y orar. Pero descubrí que si solo oro cuando tengo ganas, el diablo se asegurará de que nunca pase. Si solo leo la Biblia cuando tengo ganas, el diablo se asegurará de que nunca pase. Las personas grandiosas son gente ordinaria que persiste y hace eso que otros no quieren hacer. Sí. Los últimos 43 años de pastor, gran parte del tiempo hice cosas que no tenía ganas de hacer. Hubo mañanas que no quería venir a predicar. Quería quedarme en mi casa y ver el fútbol. Y durante mis 52 años de ministerio, hice cosas que probablemente no quería hacer en ese momento. Pero era el momento para hacerlo. Siempre es el momento de perdonar. Siempre es el momento de amar. Siempre es el momento de ser amable.
Los atletas olímpicos pasan horas de horas ejercitándose. ¿Crees que siempre quieren hacerlo? Claro que no. Los mejores músicos pasan horas de horas practicando para ser excelentes en su instrumento. ¿Crees que siempre quieren hacerlo? No. Los hombres y mujeres de Dios hacen lo que no siempre es divertido. Están dispuestos a hacer lo que otros no hacen por falta de ganas. Tener fe es ser persistente, es decir, evitar rendirse, seguir adelante, resistir, ser dirigente, ser decidido. Tener fe es seguir adelante, ser persistente, aun si estás cansado. Ahora, ¿y cómo se desarrolla este tipo de persistencia? Porque eso significa caminar por la fe. Pues la Biblia dice, Hebreos 11:27, fue por la fe que Moisés salió de Egipto sin temer, sin miedo del enojo del rey. El faraón estaba enojado, quería matar a Moisés. Por fe, Moisés salió de Egipto sin temerle al enojo del rey, es decir, había emociones ahí. Siguió firme en su camino, guiado por propósito, porque tenía los ojos puestos en el invisible. Ahora, la clave para persistir está en esta frase, los ojos puestos en el invisible. Persistencia es concentrarse en lo que no se ve. No puedes verlo. Y hoy quizás ves tu matrimonio y no te gusta lo que ves. Quizás ves tu salud y no te gusta lo que ves. Quizás ves tu familia y no te gusta lo que ves. Tu trabajo, tu sueño, lo que sea, y no te gusta lo que ves. Pero, ¿sabes? No te rindes, porque la fe es persistir, aun cuando no tienes ganas. Si quieres renunciar a tu matrimonio, si quieres renunciar a tus negocios, si quieres renunciar a tu sueño, guarda, sigue confiando, no dejes de creer. Sí. Qué buena frase. Deberían ponerle música, no Claro, dejes de creer. sí. Dios abrirá caminos si confías. Mira este verso, Hebreos 11, verso 1. Tener fe es tener plena seguridad de recibir lo que se espera. Pasamos 13 años sin un terreno para la iglesia y crecimos de 500 a 1000, a 2000, a 3000, a 4000, a 5000, 6000, a 8, a 9, a 10,000. Éramos más de 10,000 personas antes de tener este edificio. Pasamos de 13 años en 79 localidades alquilados. Éramos la iglesia de si adivinas dónde estamos, puedes venir. No fue nada bueno. Armar y desarmar la iglesia cada semana durante 13 años. No hay gloria en eso, amigos, no es nada bueno. Pero la fe es persistir, aun cuando no tienes ganas. Y cuando sabes que algo va a pasar, te vuelves persistente. Hablemos de persistir un momento, chicos. Andy, tú primero. Creo que hay un par de cosas que son súper útiles para mí. Cuando pienso en persistir, me gusta ver un video del futuro y tengo varias imágenes diferentes en mente. Una de ellas es de entregar a mi hija en su boda. Tengo la imagen de estar casado 40 años con hijos y nietos ahí. Y luego, finalmente, la imagen que más me ayuda a persistir es pensar en el momento en que veré a Jesús cara a cara. La idea de que, primero, rendiré cuentas de mi vida. ¿Qué hice con la salvación? ¿Qué hice con la vida que me dio? ¿Persistí en ella? Me recuerda, hubo un momento, llevábamos 7 años de plantar la iglesia. Y no sé si esto pasa en Saddleback, pero en ese tiempo había gente que dejaba la iglesia de vez en cuando. Eso nunca pasa. pasa aquí. No lo sé. No sé de qué hablas. Sí. Dime. Entonces, todos los que llegan a Saddleback se quedan, pero ahí de vez en cuando la gente se iba. Y uno de esos años, muchas personas dejaron la iglesia. Pasamos un tiempo muy difícil en casa. Estábamos en el sofá viendo Netflix, comiendo chocolate. Y al mismo tiempo, varios de nuestros amigos cercanos, uno de los esposos se había ido. Fue uno de esos momentos difíciles en todas las áreas. Y Stacy, sentados ahí, me dice, a veces temo que me dejes. Y yo la miré y le dije, si me voy, vienes conmigo. No voy a ir a ninguna parte sin ti. Pero además, ¿a dónde iría? ¿A dónde iría?
Y pienso en Pedro y Así sus es. palabras a Jesús. Cuando todos los demás se iban y Jesús ve a Pedro y dice, ¿también te irás? Y Pedro le dice, ¿a dónde iría? Por eso debo atar la persistencia a la cruz y a lo que Jesús hizo por mí. Porque no hay otro lugar a donde ir, a ningún otro que no sea con Él. Estás atado a nosotros. Esas imágenes me ayudan a persistir cuando Sí. es muy duro. Sí. ¿Puedo añadir algo? Sí. Y creo que estoy pensando en esa misma etapa, pero podemos hablar sobre paternidad en general por un minuto y es difícil persistir en ello. No sé qué estaba esperando, pero no es esto. Y puedo ser honesta, o sea, era diferente en mi mente. Ella tenía expectativas poco realistas de la paternidad, pero muy bajas expectativas del matrimonio y fueron sobrepasadas. Es grandioso. Fue lo Yo- opuesto. Sabía que me había predispuesto para la decepción cuando mi hijo mayor tenía como 1 año. Y lo pude ver con ganas de desobedecer por primera vez y me partió tanto el corazón que hiciera algo para desobedecer a mami. Yo dije que, espera, ¿por qué harías eso? Pero bueno, ha sido una larga jornada para mí con la paternidad y entendiendo que eso pasa. Y creo que para la paternidad en general, solo no hay manual para la paternidad y sigues pensando, ¿qué hago? No sé lo que estoy haciendo. Como que cada día enfrento una nueva situación y pienso que para este punto ya debería saber qué hacer en este momento, pero aún no sé qué hacer en este momento. Y pienso que la paternidad muchas veces es así y cuando hablo con otras mamás, todas experimentan el mismo sentimiento y bendito seas si tienes esa perfecta pequeña familia y tus hijos te aman y te obedecen. ¿No son los que siempre van a las Bien pláticas por de ti. padres también? Dios te ¿Hijos bendiga. perfectos? Sí, así no es para los demás, así que solo tratamos de sobrellevarlo. Y ha habido tiempos de mucho desaliento, en donde solamente hemos pasado por una muy desafiante etapa en nuestra vida en casa. Y a veces Andy quiere renunciar o a veces yo quiero renunciar y solo dejar que mi corazón se endurezca y desengancharme y dejar que se vuelva muy transaccional. Y uno de nosotros le dirá al otro, pero eso no es lo que realmente quieres. Debes seguir peleando por eso, por su corazón, y por eso que quieres mucho más de lo que quieres renunciar ahora. Así que pienso que, como Andy dijo, ¿sabes? Con la cruz fue por el gozo puesto ante él que Jesús resistió la cruz. Así que tener una visión más amplia de este es el tipo de relación que quiero con mi hijo cuando tenga 30 años. No quiero todo el dolor de nuestro pasado. Resistiré, voy a perseverar porque tengo mis ojos puestos en algo más grande que este momento. Y eso me ha ayudado a perseverar. Es muy bueno. Con la paternidad. Sí. ¿No aman a bueno. estos chicos? Sí, wow, fantástico, Katie. Oh, yo solo quería darte una palabra de aliento, Stacy. Porque tengo uno de 43 años y uno de 41, y la mitad del tiempo aún no sé qué hacer. Sí. Y son geniales, Sí. son geniales. Pero no sé si algún día tendremos esa pericia que deseamos Sí, tener y no deberíamos podemos tenerla. encontrar. Deberíamos Sí, Debería tenerla. de cargarse en nosotros Deberíamos. al momento en que te vuelves mamá. Solo quiero que claro. sepas que aprendes un poquito, pero es que nunca, no lo sé. Sí. La paternidad siempre es una lucha, siempre es un sacrificio, siempre es un ejercicio de confianza. ¿Otros padres conocen Sí, esa sí. historia? Por supuesto. Amas a tus hijos con todo el corazón y es trabajo. Y siempre estás intentando Sí. resolver Sí. algo. Sí. Hablabas sobre paternidad y hablabas sobre rendirse y tú y yo hemos hablado de esto. Para mí, yo vivo con niveles bajos de depresión. Yo, desde que tengo memoria, y ha habido algunas veces en las que esa depresión se hace cotidiana. Solo se hace cotidiana, es como una jaqueca persistente. Sabes que realmente nunca se va completamente y puede ser desalentador, pero pienso que para mí, siendo perfeccionista en recuperación, no estoy recuperada, me estoy recuperando. Pero a veces me desanima tanto lo mucho que me falta por lograr cuando descubro que, ¿sabes? Uno de mis puntos ciegos se revela, ya sea en mí, mi relación contigo, o con los hijos, o con amigos, o alguien a quien amo mucho. Y uno de mis puntos ciegos sale a la superficie y me digo, wow, no soy todo lo linda que yo creo que soy.
o no soy tan amable como quiero pensar de mí misma, o estoy a años luz de ser una cristiana madura y puedo desanimarme tanto con eso. Le decía a estos chicos hace rato que genuinamente tengo esos momentos en los que he dicho, ¿saben qué? Me cansé. Simplemente voy a ser pagana por un rato y no me importa. Quisiera verlo. Mi Yo esposa, diría- la pagana. Sí, bueno, no sé qué significa, pero probablemente dure 15 minutos y diga, ven, ni siquiera soy buena pagana, no lo sé. Pero sí vienen esos momentos, particularmente si tu personalidad o lo que sea propende más a la escala de Igor, ¿sabes? En la escala Winnie the Pooh de las cosas. Si estás como Igor, más o menos, debes continuar. Me encanta lo que dices. Atarse, encontrar cosas que te aten, encontrar cosas que te anclen, tomar esa amplia visión y esa esperanza. Persistir cuando no tengo ganas es una real prueba de fe. Si has ido a una de las conferencias PDC, sabes lo que les he dicho a pastores por décadas. Cuando me preguntan, ¿alguna vez has querido renunciar? Les digo, solo todos los lunes. Sí. Todos los lunes me da SPM. Síndrome Potts-Mensaje. También le da mal humor. Y no creo en Dios antes de las 11 los lunes. Cuando has dado y has dado 3, 4, 5, 6 servicios, no te queda nada. Y estás... La Biblia dice sobre Jesús, virtud sale de ti. Y así solo sigues continuando. Mucho de mi ministerio lo hice con dolor. Usualmente detrás de todo éxito público encontrarás dolor privado en alguna área. En algún área. Tal vez físicamente mal, aguijones, tal vez problemas emocionales o relacionales. Encontrarás dolor privado detrás de todo éxito público. Y bien, vayamos al número 4. Caminar por fe significa declarar desde antes de tenerlo. Declarar desde antes de tenerlo. Declaras una meta desde antes, cada vez que haces una meta. Básicamente dices, creo que Dios quiere que hagamos esto en este y aquel tiempo. Es una declaración, cada meta es una declaración de fe. A veces lo debes decir con tu boca, antes de sentirlo. Debes declararlo. La Biblia nos dice que Dios llamó al mundo a la existencia. Hebreos 11:22 dice esto. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza. Encierra eso, declaró con confianza. Lo dice antes de verlo, antes de sentirlo. Declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Dijo, volverán a casa algún día, chicos. No se quedarán en Egipto por siempre. Y cuando regresen a casa, lleven mis huesos con ustedes. Bien, la Biblia repetidamente hace una conexión directa entre tus palabras y tu fe. ¿Estás hablando palabras de fe o de temor? ¿Estás hablando palabras de fe o de fracaso? Siempre estás hablando, desde la boca habla el corazón, haces una conexión directa entre las palabras y la fe, entre lo que podemos hablar y lo que recibimos de Dios por fe. La Biblia lo dice una y otra vez. Recuerda cuando estudiamos en Santiago, nuestras palabras tienen tremendo poder cuando son dichas con fe. Saben, en el primer servicio preliminar de Saddleback, yo estaba ahí parado, más o menos 60 personas en el servicio de ensayo, y yo dije, esta iglesia ya tiene 50 acres para el campus, solo que no lo vemos aún. ¿Sabes cuál fue el problema con esa visión? Lo declaré con fe, lo declaré antes de verlo. Tenemos 50 acres, solo que aún no lo veo. El problema es que Dios quería darnos 3 veces esa área. Hombres de poca fe. Dios finalmente nos dio casi 3 veces esa área. A veces hablar por fe requiere quedar mal ante los demás. Porque haces una declaración y las personas dicen, no hay forma de que pase. Como hablaste de cuando nos alistábamos para empezar ECO. No hay forma de que eso pase. Las personas te dicen, siempre habrá pesimistas, siempre habrá detractores, siempre habrá críticos en tu vida. Pero Dios lo dice igual. Si así alguien lo cree o no. Dios le cambió a Abraham el nombre Abraham, que se fue... Abraham significa padre de una gran nación. Y cambió su nombre antes de que tuviera hijos. Tiene 99 años ahora.
Dios le cambió el nombre a padre de una gran nación y no tiene bebés. Entra en un bar y le dicen, ¿cómo te llamas? Padre de una gran nación. ¿Cuántos hijos tienes? Ni uno. ¿Qué edad tienes? 99. Sería vergonzoso. Romanos 4:17, mira este verso en tus notas. Dios le dijo a Abraham, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que, encierra esto, llama a las cosas que no son como si ya existieran. Yo he hecho esto toda mi vida y he sido criticado constantemente. Llama a las cosas que no son como si ya existieran. Habla de cosas que existen. Casi todas las metas principales que hemos tenido en esta iglesia las he anunciado, las he creído, las dije, las esperé y actué como si ya estuvieran aquí antes de que estuvieran, nombrando las cosas que no son como si ya fueran. Hay mucho más que pudiera decir sobre este punto, pero te hablaré sobre esto en otro mensaje. Bien, wow, no ha sido enriquecedor y solo vamos a la mitad de este mensaje. Hay aún una segunda mitad, así que lo que decidimos hacer es cortarlo a la mitad y compartir la segunda mitad la siguiente semana, porque no quería que te perdieras nada del contenido. Esto ha sido bueno y la segunda mitad es buena. Quiero que invites a tus amigos a venir la siguiente semana, vean la primera mitad en línea, pero quiero terminarlo hoy diciendo dos cosas. Primero, si no has sido bautizado, vamos a tener un último bautismo que haré yo este miércoles a las 4 p.m. aquí en Lake Forest, el campus. No es tarde para que te apuntes. Tuvimos un gran bautismo la semana pasada y quiero animarte a bautizarte. Hazlo. Segundo, trae a alguien contigo a la parte 2 de la serie de Caminar por Fe. De Caminar por Fe. Aventuras en la Fe. Terminaré el día de hoy orando por ti. Inclinen sus cabezas conmigo. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor por nosotros. Te agradecemos que no vivimos por obras. De otra forma no lo lograríamos. Vivimos por fe. Fe en tu gracia. Gracias porque gracia es el hecho de que conoces cada error que cometemos en la vida y así nos eliges. Y gracias por las verdades de Hebreos 13. Que nos enseñan a vivir por fe. Esperamos la parte 2 la siguiente semana y oro porque al irnos hoy entendamos qué es creer, lo que no podemos ver, que es creer en ti cuando no sabemos el camino. Todas estas cosas que vimos en los primeros 4 puntos. Oramos que, como dijiste, que traeremos gloria a tu nombre, que te agrada cuando vivimos por fe, que vivamos por fe esta semana. Oro esta bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los amo. Gran semana.